Hola, ¿qué tal mis estimados amigos de Familia Census? Sean bienvenidos a The News Census. Pues es un proyecto donde estaremos dando las noticias relevantes en materia fiscal, contable y económica. Así es que sean bienvenidos a esta primera emisión. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de temas económicos y del Servicio de Administración Tributaria. Hace unos días, Grupo Electra deberá pagar más de 63 millones de pesos como un adeudo que data ya prácticamente desde el año 2008. Recordemos que la consolidación fiscal desapareció en aquellos años y bueno, pues Grupo Electra desde ese entonces, Grupo Salinas, hasta el día de hoy, bueno, pues ha estado en un litigio que administración que le tocó a Enrique Peña Nieto y hoy en día Andrés Manuel López Obrador, que va saliendo de esta administración para darle la bandera a Claudia Sheinbaum, se enfrentará ante esta situación de, bueno, pues hacer el cobro de estas cantidades a Grupo Salinas, en su caso, si proceden. Por el momento, pues el Servicio de Administración Tributaria se declara ganador para cobrar estos prácticamente 63 millones, la última cifra actualizada. Bueno, por otra parte, en los primeros 5 meses de este 2024, la recaudación de impuestos sumó 2.130 billones de pesos, lo que implicó un incremento de 206.047 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del 2023, es decir, un crecimiento real del 5.8% según información del Servicio de Administración Tributaria. Una palomita para el SAT, sin embargo, pues también se ha informado que el SAT se quedó corto en las metas de recaudación. No fue suficiente lo que se ha recaudado en impuestos sobre la renta y sobre todo en el impuesto especial sobre productos y servicios. Recordemos que en el caso de los hidrocarburos, combustibles, gasolina, diésel, etcétera, no se ha podido recaudar el IEPS que se esperaba. Recuerden que esto también, bueno, para nosotros se va a referir seguramente en un incremento paulatino en los combustibles conforme pase el tiempo, con la intención de cerrar esta brecha en la cual, bueno, pues el gobierno federal se ha quedado parado en esta recaudación, tanto de impuestos sobre la renta por una parálisis, si lo queremos nombrar así, de la economía que de alguna forma va caminando un tanto lenta. También vienen las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, en los cuales seguramente, bueno, pues después del mes de septiembre estaremos viendo una entrada de una economía mucho mayor debido a esta época de elecciones, tanto en México como lo fue hace unos días, así como en los Estados Unidos. Bien, en otras noticias, definen regulación para transporte de mercancías en el Istmo de Tehuantepec. A través de un comunicado, ambas dependencias, en este caso el Servicio de Administración Tributaria y Aduanas, informaron que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para este 2024, lo cual consiste en adicionar la regla de tránsito internacional de mercancías por el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec entre las aduanas de Salinas Cruz y Coatzacoalcos y viceversa. Esta nueva regla permitirá que las personas, tanto físicas como morales, aprovechen las facilidades para trasladar sus mercancías por el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, haciendo más ágil y eficiente el comercio y el flujo de las mismas a través de transporte terrestre, ferroviario, pues esto dijeron ambas dependencias. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos prioritarios del gobierno del actual todavía presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene como el objetivo el promover el desarrollo económico, pues obviamente, de la región. Y bueno, mis estimados amigos, vamos a hacer una parada para hablar de un tema que seguramente les está llegando a través de correos masivos, de comunicados en el buzón tributario, esto por parte del Servicio de Administración Tributaria. Y tiene que ver con la DIOT.
A más de uno le ha llegado información que sus clientes reportaron en declaración informativa de operaciones con terceros cierta información y que se pide, pues, se corrobore la misma, pero se les olvidó mencionar cómo podemos revisar esa información. Si mi cliente al final informó esa información y que se acreditó ese impuesto al valor agregado en esa declaración mensual, pues es imposible que yo tenga esos datos de mis clientes. Tendría que comunicarme con cada uno de ellos y que me mandaran sus declaraciones en este caso, de DIOT informativas para cruzarlas con mi información, lo cual, sin lugar a dudas, es prácticamente imposible. Entonces, el consejo que nosotros les damos, primero, es revisar qué se presentó en su declaración mensual. Segundo, pues revisar obviamente que se haya hecho de manera correcta con los comprobantes fiscales en PUE, con aquellos depósitos y complementos de pago que debieron de haber emitido en el caso de tener CFDIs en PPD. Y si están correctos, pues nada. No podemos solventar algo que nos está solicitando la autoridad a través de un mecanismo que, bueno, pues es irrelevante. No podemos de alguna forma demostrarle lo indemostrable a la autoridad, porque no tenemos esa información. Entonces, mis estimados amigos que nos oyen aquí en Familia Census, el consejo es no respondan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer. No sabemos qué declararon nuestros clientes. Bien. Por otra, y en otras noticias, también últimamente les va a llegar, si no les ha llegado, les va a empezar a llegar con esto de el REPSE, con esta ampliación del permiso por otros 3 años de este registro público en el padrón de subcontratación y obras, ¿no?, que se implementó desde el 23 de abril del 2021 a través de un comunicado, o en este caso un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las personas que no renueven este registro del REPSE, tal vez porque pues ya no van a estar, tal vez porque ya no tienen clientes, pero que de alguna forma llevaron ciertas actividades en este 2024 y les toca renovar, no sé, en el mes de junio, de julio, de agosto, septiembre, y resulta ser que no lo hicieron, les va a llegar seguramente a sus clientes posibles un mail donde hace mención sobre que ya no están en el padrón del REPSE y han llevado ciertas operaciones con esta persona que ya no está en el REPSE y que se les recuerda que para la deducibilidad conforme al artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues tienen que cumplir los requisitos y uno de esos requisitos es tener vigente el permiso. Sin embargo, de alguna forma, la actual administración está mandando este tipo de correos indiscriminadamente. ¿Y por qué lo decimos indiscriminadamente? Porque si esta persona tenía un registro de REPSE y me prestó servicios hasta el mes de marzo, pues estaba en lo correcto. Y tal vez en el mes de junio, julio, agosto le tocaba la renovación y ya no quiso llevarlo a cabo. Estoy incumpliendo yo en hacerme esa deducción del mes de marzo, en el cual sí tenía un registro, sí existía, sí estaba vigente, sí cumplía con todas las especificaciones de este artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y entonces, que tiempo después el Servicio de Administración Tributaria me diga que no está de manera correcta la deducción porque le hace falta el permiso de REPSE, bueno, permítanme, señores, y permítame Servicio de Administración Tributaria, pero no estamos obligados a lo imposible. Si este proveedor, después de habernos prestado el servicio, que sí verificamos, dice la Ley de Impuestos a la Renta que hay que verificamos que estaba de manera correcta ante el padrón y que, bueno, por alguna situación ya no quiso renovar, pues no es meritorio
para mencionar ni tan siquiera que estos gastos o estos costos no son deducibles, ¿no? Para términos de impuesto de renta. ¿Por qué? Sí estaba vigente y tal vez con el paso del tiempo no volvió a sacar el registro, pero ya no me siguió prestando servicios. Entonces, mis estimados amigos de Familia Census, el consejo es: revisen que estaba vigente y recuerden, documenten todo esto antes y posiblemente, vuelvo a mencionar, posiblemente les empiecen a llegar estos correos masivos que últimamente la administración pues nos ha hecho llegar a través de comunicados, a través de correos electrónicos. Y recordarles que siempre la autoridad se va a comunicar a través del buzón tributario. Bien. Y entre otras noticias, bueno, pues algo que es una noticia fuerte para muchos que se dedican a la parte de la importación y la exportación es el tipo de cambio, sin lugar a dudas. El tipo de cambio, a partir después del día de las elecciones, ha empezado a tener pues un crecimiento, en este caso, comparado con los días y los meses anteriores, que se traía aproximadamente de 17.40, de 17.39, pues hoy en día lo tenemos, al día de hoy que estamos grabando esta emisión, a 18.41 pesos el tipo de cambio. ¿A qué se transforma, a qué se refiere o qué nos puede afectar? Todos aquellos que nos dedicamos a las importaciones de productos o inclusive a la exportación de productos, bueno, pues recordemos que sin lugar a dudas el tipo de cambio es algo primordial, es algo en el cual tenemos que tener mucho cuidado con nuestros contratos porque pudieran surgir pérdidas o tal vez también ganancias, ¿no? Dependiendo de qué lugar estés, en los cuales pudieran ser en algún momento pues catastróficas para la empresa. Por eso lo mejor es, bueno, pues si en su caso se pueden realizar contratos a futuro, es decir, un contrato en el cual se especifique el tipo de cambio en esta variabilidad que puedan existir, es lo mejor, mis estimados amigos, y también estar muy al pendiente de esta moneda en la cual pues rige prácticamente casi a todo el mundo. El tipo de cambio hoy por hoy 18.41, esperemos que se siga manteniendo. El gobierno federal pues ha empezado a hacer algunos comentarios en este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, que parece ser que los mercados no lo han tomado tan bien. Esperemos que bueno, pues se vayan estabilizando. También hay que mencionar que es parte normal de los mercados, siempre que entra una nueva administración, siempre que se van a buscar de alguna forma cambios, en los cuales, bueno, pues en lo que se asiente esta nueva administración, se empiezan a tener variabilidades en los tipos de cambios. Esperamos que se mantengan y que, bueno, pues nos vaya bien a todos, a la actual presidenta y a todo México. Perfecto. Persisten también, por otra parte, los problemas con la página del SAT. A más de uno en el momento de las declaraciones, pues resulta ser que nos marca error 404, que si es el servidor, que si tal vez nos aparece que la contraseña está incorrecta, que nuestra firma electrónica no es válida, ¿no? ¿Cuántas veces les ha pasado, mis estimados amigos? Y esto es porque muchos de la información que se navega a través de la internet, y en este caso para términos del Servicio de Administración Tributaria, bueno, pues llega de forma errónea. Hay los consejos que se dan, inclusive el Servicio de Administración Tributaria los dice en su página, es borra cookies, cambia de navegador y muchas de las veces inclusive hay que desconectar la IP y volvernos a conectar para que pues esto funcione de una manera correcta. Muchas de las veces simplemente con cambiar de navegador es más que suficiente. Sin embargo, bueno, pues esa problemática es persistente a la fecha del día de hoy. A veces también los formularios empiezan a hacer cosas raras, ¿no? En los cuales nos muestran iconos que tal vez no deberían de existir. Y bueno, pues esto que afecta sin lugar a dudas la tecnología y la información del Servicio de Administración Tributaria, y que no es la primera vez, han existido ya muchos sexenios y muchas problemáticas con esto. Esperamos que pues el Servicio de Administración Tributaria trabaje arduamente para mejorar este servicio y sobre todo también para que los contribuyentes podamos pagar a tiempo
nuestras contribuciones. Consejos también, bueno, pues vuelvo a mencionar, borrar estas cookies, cambiar de navegador, inclusive en muchos de los casos cambiar de PC si se puede, ¿no? También otro de los factores que estuvo en estas semanas perjudicándonos a muchos de nosotros fueron las líneas de captura en parcialidades de las personas físicas. Recordarles que a más tardar el día 30 de abril se tienen que hacer las declaraciones de las personas físicas y muchas de ellas, bueno, pues solicitan, en caso de que les haya salido a pagar impuesto, hacerlo en parcialidades. Sin embargo, en esta ocasión, en este 2024 que declaramos 2023, por alguna razón, las líneas de captura estaban erróneas, la segunda línea de captura no nos la dejó pagar. ¿Qué teníamos que hacer? Volver a entrar al portal del SAT, irnos a declaración anual y en la parte de consultas, volver a consultar las líneas de pago. Ahí las puedes volver a consultar y si se dieron cuenta cambiaron. El problema ahorita es que si ya se te fue una línea de captura, ya se te venció en este 31 de mayo, bueno, pues tendrás que mandar en su caso o llamar directamente al Servicio de Administración Tributaria para que te creen otra línea de captura y sigas con los pagos. Y en el caso de que la tercera tuvieras también el mismo problema, recuerda entrar al Servicio de Administración Tributaria en la parte de declaración anual, en la parte de consultas y bajar esta línea de captura que al parecer se modificaron y por alguna razón también el Servicio de Administración Tributaria no dio aviso como tal a todos los contribuyentes o no lo hizo de manera viral y bueno, pues sucedió que muchos no pagaron sus líneas de captura a tiempo. Bien, entre otras noticias, Claudia Sheinbaum propone ampliar la pensión universal de adultos mayores y descarta la reforma fiscal, ¿no? Esta reforma fiscal que no ha existido desde prácticamente yo diría 2020, ¿no? En el cual vimos los últimos cambios, llegar a plataformas tecnológicas, algunos otros cambios en Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, y a la fecha como tal, no han existido tantos cambios en la legislación fiscal desde ese entonces. La actual ganadora electa presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no va a existir reforma fiscal. Difícil, un poco complejo de creerlo. Varios analistas y entre nosotros también como contadores y como conocedores de esta materia sabemos que urge de alguna forma y que bueno, pues el presupuesto, la ley de egresos que depende de la ley de ingresos, pues el proyecto que tienen que entregar en septiembre, veamos cómo viene y si esto de que no va a haber reforma fiscal es real, vamos a saber de dónde va a provenir el otro dinero que necesitamos, que en este año fueron 1.1 billones de pesos para hacer frente a todos los gastos del sector público. Dice que seguiremos fortaleciendo al Fondo de Pensiones para el Bienestar y tecnificar a las aduanas. Es otro de los planteamientos que ha hecho la candidata Sigamos Haciendo Historia. La virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y Verde Ecologista, ha hecho una serie de propuestas en materia de pensiones y de impuestos. Al decir de especialistas, estas propuestas no atienden problemas de fondo y en algunos casos no queda claro cómo se podría financiar. En materia de pensiones, Sheinbaum y su equipo hicieron 3 propuestas en la materia durante la campaña. La primera es ampliar el acceso a la pensión universal de adultos mayores para otorgar la mitad de ese apoyo, lo que equivaldría a 3,000 pesos al bimestre a mujeres de 60 y 64 años, que actualmente la edad a partir de la cual se otorga el programa es de 65. El problema que ven los especialistas de esta propuesta es que tendría un costo de alrededor de 44,600 millones de pesos al año. Además que reducir la edad para recibir una pensión va en contra del incremento de la esperanza de vida. La tendencia a nivel mundial es que se ajuste al alza de la edad a la que te puedas pensionar. Esta propuesta es contradictoria financieramente
por aquí hablando, dijo Rolando Silva, mi estimado Rolando Silva, vicepresidente fiscal en el Colegio de Contadores Públicos de México, al cual le mandamos un saludo y un abrazo. Segundo, seguir fortaleciendo durante su administración al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que está en proceso de ser constituido y que otorgará complementos para que los trabajadores se puedan retirar con pensiones iguales a su último salario, siempre que no se rebase de un tope de 16,777.68 pesos al mes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha calculado que el costo del fondo de pensiones será de 130 millones de pesos en su primera década de existencia. No obstante, no queda claro de dónde se sacarán esos recursos, ni si la candidata tendrá incentivos durante su sexenio para destinar parte de su presupuesto a este fondo. Revisar las comisiones que cobran las AFORES. Tercer punto, algo que ya hizo pues el actual gobierno, y hacer más fácil para que los cuentavientes el procedimiento para que puedan traspasar entre una Afore hacia otra. Y bueno, en materia de impuestos, la propuesta es, la candidata ha descartado realizar una reforma fiscal, al menos en los primeros años de su gobierno, y esto a pesar de que especialistas coinciden en que cada vez es urgente porque los ingresos presupuestarios cada vez son más escasos. En lugar de una reforma fiscal, Sheinbaum ha planteado que tendrá responsabilidad con las finanzas públicas y además que tecnificará las aduanas para incrementar la recaudación de impuestos. Entre las propuestas que hace Claudia Sheinbaum para tecnificar las aduanas está la simplificación y digitalización de trámites, la tecnología para revisión no intrusiva y la reducción de tiempos. Además plantea una interoperabilidad entre el Servicio de Administración Tributaria y las aduanas para el documento de carta aporte, con el fin de hacer más eficiente la trazabilidad de las mercancías y se puedan identificar la evasión fiscal. Igualmente, mejoras operativas como incrementar la infraestructura para agilizar las operaciones, que hay una operación de 24/7, ¿no? O sea, todos los 365 días, y que a los contribuyentes cumplidos se les atienda en las líneas rápidas. Además, que también haya líneas rápidas para el cabotaje. Bien. Bueno, por otra parte, piden reglas en e-commerce para el sector logístico. Estas empresas como Temu, Shein, Amazon, entre algunas otras más que vienen sobre todo del país asiático, en este caso de China, pues muchos de estos productos que entran a la República Mexicana, a pesar de que obviamente entran legales, se paga cierto impuesto, pues dejan en desventaja sin lugar a dudas al comercio actual en México, a las cosas que se hacen, esto que llamamos hecho en México. Bueno, pues de alguna forma estos productos que ingresan del extranjero pues causan y traen problemas porque lo mexicano no se empieza a consumir y cada vez es mayor el consumo, sin lugar a dudas, de estos productos. Para ello, pues piden definir reglas en esto del e-commerce para el sector logístico. Sobre todo, bueno, pues que sí pagan impuestos al ingresar al país, aunque también se reconoce que hay lagunas legales que le dan entrada, pues en este caso, a productos de este país asiático que de alguna forma, pues al comercio interno nos traen consecuencias. Y bueno, pues México pide, esta última noticia, México pide $1,000 millones de financiamiento al Banco Mundial para este 2024. Préstamo que equivale prácticamente a lo que se vio antes de la pandemia, ¿no? En el momento en que se dio la pandemia, al siguiente año se pidió cifra similar para hacer frente a esto que no teníamos previsto, que era pues el problema de salud a nivel internacional. Sin embargo, en este 2024 se vuelve a solicitar cerca de la misma cifra, ¿no? Con la intención de solventar el gasto público.
El monto representa el mayor endeudamiento por parte del Banco Mundial desde el 2021, cuando en el ámbito global se enfrentaban las consecuencias de la pandemia COVID-19. Esto fue el día de hoy. Se piden $1,000 millones de financiamiento al Banco Mundial. Y bueno, pues hasta aquí las notas de esta semana. Muchas gracias por estar en este espacio informativo que estaremos realizando en The News Census. Y bueno, no te lo pierdas. Ojalá y nos puedan replicar para llegar a más contadores, para llegar a más empresarios, que al final es nuestro objetivo. Muchas gracias. Buenos días, tardes o noches, según me estés viendo. Hasta la próxima.